Vamos, vamos. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Espero, creo que sí me pueden escuchar. Vamos a dar pie al inicio de este webinar, siendo fiel a la hora y cumpliendo también con nuestros tiempos, ya que valoramos mucho tanto los nuestros como los de ustedes quienes están presentes conectados en este momento. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días por aquí, muy buenas tardes por allá. Muy buenas, Anthony. Pues bien, aquí preparado para dar la segunda parte y responder algunas cuestiones que habían de la primera y las que aparezcan hoy. Excelente, excelente, muy bien. Nuevamente, siempre contigo, mucho gusto estar juntos en nuestros webinars. Es un agrado siempre tenerte a ti y poder escuchar tu experiencia, tus conocimientos y todo lo que sabes para que puedan saber toda nuestra audiencia, todas las personas y también, pues, en algún momento que quizás alguien que esté interesado en trabajar con Victron, pues pueda recurrir a nuestro canal. Así que denles un like, compártelo con un amigo, con quien ustedes crean necesario para que esta información pueda llegar a buenas manos y puede ser de mucha utilidad. En esta oportunidad, como dice David, estamos en la segunda parte de nuestro webinar que lo hicimos hace una semana o un poco más y vimos toda la parte de configuración de equipos Victron en diversos tipos de escenarios, ¿no? Y vamos a empezar o vamos a continuar en donde nos quedamos. Ahí David ya va a presentar un ratito y pues vamos a resolver las preguntas que en un inicio, en el webinar anterior nos la plantearon. Si tienen alguna duda, consulta, pues también la pueden colocar aquí para poder revisarla al final. Eh, pues, eh, a ver, como les estaba diciendo, las preguntas van a ser resueltas al final del webinar. Este webinar está siendo grabado, la primera parte ya fue colgada en nuestro canal de YouTube. Que no se olviden darse una vuelta por ahí para que lo puedan revisar y pues ahí puedan colocar inclusive en la caja de comentarios alguna duda que nosotros estaremos revisando pronto para poder ayudarles, ¿no? Como siempre hacemos los webinars, tenemos un webinar pendiente este mes, esperemos que lo podamos hacer de la semana pasada, bueno, ya lo veremos en su punto, y como les estaba diciendo siempre, pues somos Novum Solar, tenemos a las mejores marcas del mundo. En este caso, hoy tenemos a David con Victron, y como verán en pantallas, también tenemos a varias que con nosotros también hacemos una serie de actividades, manejamos stock, ayudamos en la preventa, en la postventa, tenemos garantías reales, damos capacitaciones como la de ahora, y podemos entregar sus equipos a todo el Perú. Les estaba mencionando, tenemos nuestro canal de YouTube, pueden revisar ahí los webinars, videos que tenemos para ustedes, y también las www.unsolar.com, que puedan conocer un poco más algunas notas que escribimos, algunas experiencias y que ahí puedan conocer un poquito más sobre lo que hacemos. Nuestros datos de contacto, no doy mucha vuelta más para poder así tener un poquito más de tiempo quizás. Así que David, no te quito más tiempo y cedo mi pantalla para que puedas presentar esta segunda parte de este webinar que para mí es uno de los más interesantes que tiene Victron porque así nos ayuda a acercarnos un poquito más a los equipos y poder conocer un poco más de los detalles para la configuración y puesta en marcha de estos. Muy bien, pues iniciamos entonces, ¿no? Así es. Ok. Pues voy a compartir pantalla con sonido. Creo que hoy tendremos un poquito más de tiempo y podemos ver algún vídeo. Claro. Creo que avanzamos un poquito más de lo que de donde voy a empezar, pero bueno, creo que es mejor empezar por el principio del capítulo y a partir de aquí, pues hasta que lleguemos al final. Muy bien. Bien. Bueno, básicamente lo que estuvimos viendo el otro día fue cómo hacer programaciones de sistemas, ¿ok? Desde el principio
en la selección de los equipos, en la configuración en paralelo en trifásico y entonces empezar a hacer todas las actualizaciones de firmware, cómo hacer esas actualizaciones a la última versión. Y empezamos a ver cómo hacer, y ya llegamos al detalle, ¿no?, de cómo hacer la configuración de los propios equipos para que trabajen como nosotros queremos. Habrá que seleccionar qué tensión, que las propiedades de cada uno de los tipos de batería que vayamos a utilizar, las corrientes máximas que vamos a utilizar, si necesitamos asistentes o no, qué tipo de baterías, todas esas cosas. Para todas esas cosas se necesita trabajar con un programa que se llama Vconfig. Vconfigure. Algunas cosas ya se pueden hacer con el Victron Connect. Como vimos el otro día, cada vez estamos intentando hacer que hayan menos programas disponibles para que sea un poquito menos confuso. Y en ese proceso, pues hay unas cuantas cosas que antes únicamente se podían hacer con el Vconfigure, que ahora se pueden hacer también con el Victron Connect. ¿Ok? Al principio de los tiempos, la programación de los Victron se hacía con estos deep switches y entonces según cómo ponían las configuraciones, pues se comportaba de una manera o de otra. ¿Okay? Al poco tiempo ya empezamos a trabajar con los MK2, que la mayoría no los conoceréis, y recientemente trabajamos con los MK3. El MK3 es un convertidor de la salida USB a la entrada del V-Bus, del V-Bus, de los Multiplus o de los 4 para hacer la programación. Necesitamos el programa, ese Vconfig, necesitamos también este convertidor. ¿Ok? El MK2 es obsoleto, ya prácticamente no se utiliza casi nunca, a no ser que sea un equipo muy antiguo o algo, debéis de tener siempre el MK3. Entonces, ¿cómo nos conectamos al equipo? Pues lo que os decía, con el convertidor necesitamos el programa, el Vconfig, uno de esos programas que dijimos dónde conseguirlos en nuestra página web. Abrimos ese programa, nos conectamos y a la entrada del V-Bus. Este cablecito de aquí tiene que ser un cablecito de categoría 5. No busquéis en el cajón desastre a ver qué cable tengo por ahí, que no sé muy bien cómo es, si es cruzado, si no es cruzado, si es categoría 3 o 5 o qué categoría es. Después de todo el dinero que os habréis gastado en el sistema, no escatiméis en los pequeños accesorios, ¿ok? Es un cable de Ethernet, así que bueno, es un cable sencillo de conseguir, ya sea a través de Novum o en cualquier otro sitio. El software, ya lo dijimos, se lo descargáis, os va a instalar unos cuantos programas. Hay algunos que ya no se utilizan. Veis que aquí ya ni siquiera el VFlash está activado. Los descargáis, os va a instalar en el computador los programas. Cada vez que entréis al Vconfig, yo acabo de abrirlo ahora por si tuviéramos que revisarlo un poquito, te va a comprobar si hay una nueva versión disponible y si la hay, te va a preguntar si quieres instalarla. La respuesta suele ser que sí. Nueva versión significa y algunas mejoras, significa habitualmente también algunas algunas posibilidades más de configuración con el equipo. Si no habéis trabajado nunca con equipos V-Bus, si no habéis trabajado con Multiplus o con 4, aún así, si solo habéis trabajado con Phoenix, con equipos más pequeñitos, pero estáis pensando en utilizar un equipo un poquito más complejo, podéis descargarlos el programa. Todos los programas son gratis y, como ya dijimos el otro día, todos los programas llevan la posibilidad de hacer simulaciones. En este caso nos iríamos a la selección de puerto y podríamos simular un equipo con todas las opciones de 12, 24, 48 voltios a la salida de tensión que nos interesa. Y con eso podemos jugar y podemos simular, pues si tenemos que instalar un sistema en un tiempo, pues aprender un poco qué significa cada uno de los parámetros que nos va a preguntar. Hay muchos parámetros dentro de cada una de las pestañas. Algunos están muy claros lo que son, por ejemplo, la frecuencia del sistema.
Otros quizás no lo estén claro, no lo estén tan claros. Si necesitáis saber eso, tenéis dos opciones. Bien os vais a la ayuda, clicáis, os va a salir este simbolito de interrogante, os ponéis encima del parámetro que necesitéis y os aparecerá la ayuda. La otra opción es ponerse encima del el parámetro que queráis saber qué significa, darle al botón derecho del ratón y os aparecerá también la ayuda. Cuando se hace esta programación hay que desconectar todos los accesorios. El único que se puede quedar conectado es el Multicontrol Panel, que es un panel de control que seguramente no vais a tener casi ninguno. Es un panel de control que se utiliza mucho en caravanas, en barcos, pero no en nuestras instalaciones. Es un panel de control que se utilizaba mucho hace años porque no teníamos el Color Control, no teníamos los dispositivos GX y entonces era una manera fácil de monitor, de ver un poquito qué estaba pasando y de hacer algunos pequeños ajustes. A día de hoy no se utiliza prácticamente. Yo tengo uno en casa para probar, para saber un poco cómo funciona, porque no había visto nunca ninguno y hace unos meses lo instalé en mi sistema, pero habitualmente no vais a tener ese panel de control, únicamente tiene que haber esta configuración. Computador con el programa bconfig, el conversor MK3 y luego conectado a los 1, 2, 3, a todos los equipos que tengáis en el sistema. Si es un sistema monofásico o en paralelo o en trifásico o la cantidad de equipos que tengáis. ¿Okay? Dentro del programa del bconfig, pues aparte de las diferentes pestañas que hay, pues hay algunas otras cositas pues, que son interesantes. Si nos conectamos a un sistema que ya tiene configuración, podemos obtener los parámetros de ese sistema. Si hacemos modificaciones, hay que enviar esos parámetros para que se guarden en la memoria del Multiplus o del 4. Recordaros que esa memoria es no volátil. Entonces, eso significa que una vez hayáis hecho la programación, podéis desconectar las baterías, podéis desconectar la continua, la alterna, podéis desconectarlo todo. La próxima vez que se conecte ese equipo, tendrá toda la configuración que le hayáis dado. ¿Por qué es importante esto? Pues esto es importante porque mi consejo es que siempre que podáis, las configuraciones de los sistemas las hagáis en vuestra oficina. Es mucho más sencillo si tenéis que hacer una actualización de software, de firmware, si tenéis alguna duda del sistema, si os dais cuenta de que os falta un cablecito. Eso, hacerlo en la oficina es muy sencillo y solucionarlo es muy sencillo. Cuando os vais a casa del cliente, se empieza a complicar la situación. Y si ese cliente está en una zona remota, puede significar tener que volver otro día, cosa que no queremos. En la medida de lo posible, hacer toda la configuración que podáis en la oficina, comprobar todo lo que podáis y una vez funcione sabéis que solo tenéis que llegar a casa del cliente, instalar, conectar paneles, conectar baterías y olvidaros del tema. ¿Cómo se programa un sistema BIBAS? Pues aquí hay un pequeñito vídeo que podéis ver. Creo que ya empezamos a verlo el otro día, que es una compañera que explica poco a poco y seguramente mejor que yo todas estas cosas. Welcome to this instructional video showing the basics of VE Configure. VE Configure is a software program for your computer that enables you to program your VE bus product, such as the Victron Energy Phoenix Inverter, Phoenix Charger, Multiplus or Quattro. We will use a Multi-12-500 in this video. Bueno, no vamos a verlo, dura más de 5 minutos. Está subtitulado, como la mayoría de vídeos que podéis encontrar en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Aquí tenéis el enlace para ver el vídeo, para visualizarlo tantas veces como queráis. También se puede encontrar este vídeo dentro de Victron Professional. Si no estáis registrados en Victron Professional, os lo recomiendo. Además de este vídeo, hay muchísimos otros.
Seguimos. Lo que os decía al principio, hasta ahora todo se tenía que hacer con el VE-config, ahora también se puede hacer con el Victron Connect. Exactamente los mismos parámetros que vemos aquí los podemos ver aquí y hacer la configuración de la frecuencia del sistema, de la entrada alterna número 1, de la entrada alterna número 2 y todos los valores, el monitor de la batería, etcétera. Es la pantalla general, la pestaña general. La pestaña de red, exactamente lo mismo, también tendríais exactamente la misma información. La pestaña del inversor, misma información en las dos posibilidades. Y por último, la pestaña del cargador. ¿Ok? Nos queda por poder integrar el Virtual Switch y los asistentes. Se complica un poquito más, ya estamos trabajando en ello, esperamos tenerlo pronto. No puedo deciros cuándo, pero ya sabéis que siempre estamos innovando, así que os mantendremos informados. Os aseguro que cuando eso sea posible y desaparezca el VE-config o se quede un periodo de transición en el que estén trabajando, estén disponibles las dos opciones, os lo haremos saber. ¿Ok? ¿Cómo nos conectamos a esos productos VE-bus? Pues lo haríamos a través de Bluetooth. Nos podemos conectar también a través de Bluetooth con el VE-bus Smart Dongle. También la conexión aquí a través del Victron Connect es un poquito limitada, pero ya se pueden hacer algunas cosas. Prácticamente lo que se puede hacer es lo que hacía antes el Multi-Control Panel. Pero también poco a poco esa conectividad va a ir mejorando. Y si quisiéramos conectarnos a través de Victron Connect en lugar de a través del VE-config, pues lo podemos hacer con el MK3, exactamente igual, o lo podemos hacer con el celular. Necesitas un cablecito que se llama OTG, On The Go. Esto únicamente está disponible para Android. Para Apple no está disponible porque Apple ya sabéis que no dejan que pongas cablecitos ni nada. Así que, bueno, yo he probado esta configuración, funciona perfectamente y es, bueno, lo que acabamos de ver con Victron Connect. Podéis elegir la que más os convenga en cada caso. Pero fijaros que en ambos casos necesitas el MK3. Y aquí tenemos otro vídeo de nuestro amigo Guy que hace exactamente lo mismo que ha hecho nuestra compañera antes con el Victron Connect. Este es un poquito más largo. Podemos ver un trozo para que veáis cómo Guy va haciendo toda la simulación. Y él cómo hace toda la configuración de los equipos. Podemos verlo porque creo que este es un poquito más interesante porque también es más reciente. In this video, I'm going to run through everything that's required to connect a MultiPlus to a laptop, in this case a MacBook, and configure its settings. Now there are some limitations with this at the moment, so it's important to check the manual to find out what those are, but let's get started. You're going to require an MK3 to USB interface. This is available from Victron and is a specialist part. The USB side will connect into your laptop. On the other side, there's a VE bus port. You can use a regular network cable for this, RJ45 UTP. Victron can supply this, and we recommend using a manufactured cable. This cable connects to the VE bus port on the MultiPlus. Now, this is a small multi, so there's only one VE bus port. If you've got a bigger multi which has two VE bus ports, it can connect to either of them. So I'm going to click that in. You can hear it has a nice positive click, and it stays securely in place. Now I'm going to connect the other end of the cable into the Mark III to USB interface. Again, solid click. And finally, the Mark III to USB into the laptop. From here, I can open up Victron Connect. Firstly though, I'm going to need to turn the unit on. So it needs to be connected to power. It can be connected either through the AC input or through the DC power supply on a battery. So if I switch it on, the unit fires up and it's now on.
I'll now go and open up Victron Connect. Victron Connect is now opening. It'll take a few moments to open up. Victron Connect until now has been used to work with Bluetooth devices. So it'll do a Bluetooth scan and sweep and see if it can find any Bluetooth things to connect to. But in this case, we want to connect to a VE bus device. It'll do that second. So once it's finished doing its scan, you'll see the device appear on the device list. Let's just wait a moment to see if it comes up. Okay, you can now see the VE bus device is retrieving data. It's now found the model, so the MultiPlus in this case, MultiPlus 12 volt 500 VA 2016. I can click the unit and it'll open me up to the overview screen. Now this screen is displaying information about what's happening inside the unit, so we can see the AC input voltage, the AC output voltage, the battery voltage, the battery current, and the system state of charge. There's also a few other settings we can play with here. The AC input current limit. Now you can only access this setting if the remote current limit is enabled, and I'll show you how to change that setting in a second. In this case it is enabled, so I can set the input current limit. The on-off switch, so this is the soft switch, different from the physical hardware switch on the front, and typically we'd want to leave this one on, but it means we can set this system, I can turn it off from here. You'll see the system is now off. It's still consuming some small amount of standby power, and I can still connect to it through Victron Connect. I'll switch it back on again. There it comes back on again. I can also switch it to charger only mode in this menu. Now in this case, there's no AC input connected, so it's not going to turn the charger on. But if an AC input was connected, charger mode would now be enabled. I'll switch it on again. In each stage, you can see the mode change in the app as well. So if we want to change some settings, we're connected to the Mark III to USB adapter. We can open up the settings. At this stage, the settings have been disabled. Now this is for a safety feature to make sure that unqualified users aren't able to change their settings, so it is protected by a password. This password is available from your Victron distributor or at Victron training sessions. Once we've entered the password, we can now access the settings. You can also save the settings to a file or import settings from a file. You can also view product info, including firmware updates. In this case, this unit is now out of date, so I will perform a firmware update. We're going to go from version 4.3.1 to version 4.5.9. By clicking the firmware update, it takes me here. It automatically knows this model number and the latest firmware file comes included with Victron Connect, so no internet is required. When I click the unit, it warns me that all settings will be wiped when undertaking this firmware update. Now performing the update, you'll see the progress screen increase as the percentage counts across. The multi will switch off for this firmware update stage, so you'll lose power coming out of it, as well as the settings. It's not essential to update the multi to the latest firmware. Typically it's done if there's a reason to. If it's a new installation, you should definitely bring new installations to the current firmware. But if you already have an existing system that's working well, it's fine to leave the existing firmware on the multi unless you have a reason to change it. The firmware update is now complete. The unit switches back on. The software tells me it's been completed, and I can click continue. I'll need to now reconnect to the unit as well. It's going to take me back to the main screen. It'll again perform the Bluetooth sweep and then the scan for the Mark III. You can perform a rescan by clicking this refresh button down the bottom right. Victron Connect is available for Windows, for Macs. It's also available for iOS and Android, but there are limitations with those mobile devices. So iOS doesn't accept external interfaces through the USB port, so you can't use a Mark III to USB. You can use iOS to connect to the VE Bus Smart Dongle. So the MultiPlus has now reappeared, so I can click it again. It's going to get my settings for me.
Once again, we're in the overview screen. You can see it loading the data in there. Again, my settings are disabled because I've reset it. It's now fetching the settings. Okay, the settings have now all been loaded from the multi, and let's have a little look through. Now, I'm not going to run through each setting now, because each setting is also itemized and detailed in extensive detail in the Victron Connect for VE Bus manual. But you can see all settings are available here. If a setting isn't available, for instance, the grid code, this is not yet supported, you still need to use VE Configure to set it. You'll get a notification. But most of the basic settings required to initially set up your Multiplus are in here. Victron Connect will continue to be updated and more features added as time goes on. This is the first big step to get the Multipluses now connected in. You can also find a help and manual section down the bottom with links to valuable information. Once you're done and your multi is all set up and configured, you can safely disconnect it. And you're ready to go back to work. Bueno, ¿qué hay interesante en este vídeo? Pues varias cosas. La primera, habéis visto qué fácil ha sido hacer la actualización de firmware. Antiguamente había que buscar qué número de chip tenías, qué modelo, a 120 o a 230, cuál era la última versión. Ahora, si estás conectado, el sistema lo hace automáticamente y de manera muy sencilla, como habéis visto. No tienes que seleccionar nada. Como ha dicho el compañero Guy, la versión, el software está dentro de Victron Connect, o sea que podéis hacer la actualización incluso sin tener internet disponible. Este vídeo, el anterior y muchos más están accesibles en Victron Professional. De nuevo, registraros si no os habéis registrado ya. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo se puede hacer la configuración del sistema? Pues se puede hacer también remotamente. Si tenéis una conexión a Internet, si tenéis un sistema con un dispositivo GX, podéis conectaros a través del VRM y podéis descargar esa configuración, la del VE Config, y actualizarla. Y una vez hayáis hecho todos los cambios, podéis volver a enviarla al sistema para que se apliquen los cambios. ¿Ok? De nuevo, aquí otro vídeo que se puede ver. Aquí un compañero explica brevemente cómo hacer esos cambios, cómo hacer esa configuración. Ya hemos visto el anterior, aquí son 4 minutos más. Aquí tenéis el enlace, está en todos los canales de Victron disponibles. De nuevo, si tenéis necesidad, queréis aprender cómo funciona eso, os recomiendo que lo reviséis. Es muy sencillito, pero si ves cómo lo hace alguien, siempre es mucho más fácil. ¿Ok? ¿Y qué más nos falta para la programación de los sistemas VBus, de los Multiplus, de los 4? Pues nos faltan las dos cosas que aún no hemos podido añadir al Victron Connect, que son el Virtual Switch y los asistentes. El Virtual Switch es un control de los relés que hay dentro de los equipos que puedes programarlos para gestionar diferentes cosas. Tienes muchas opciones. También aquí hay muchas posibilidades, entonces os invito a que también lo reviséis, a que hagáis pruebas y a que veáis exactamente cómo funciona. ¿Okay? Se pueden configurar cosas en función de la temperatura, en función de la carga que tengamos, durante cuánto tiempo. Hay muchas posibilidades. Esa es una de las posibilidades de usar y de controlar los relés internos que lleva el equipo. La otra posibilidad son los asistentes. Recordad que o utilizáis el Virtual Switch o utilizáis los asistentes. No se pueden utilizar los dos simultáneamente. Yo en general he utilizado alguna vez el Virtual Switch. Habitualmente utilizo los asistentes. Como aquí indico, solo se pueden utilizar si el Virtual Switch está desactivado. Ya el programa en sí no os va a permitir hacer eso. Aquí tenéis las diferentes opciones, para qué sirve cada uno y qué significa cada uno de estos botones.
Aquí podéis ver todos los diferentes asistentes que hay, desde el control de un generador, control de relés, un sistema ESS, soporte para baterías de litio, etc. Hace unas semanas, hace unos meses, hicimos un webinar específico del BeConfig. Fuimos a través de todos los parámetros, explicamos un poquito algunas de las cosas que hemos explicado aquí, pero fuimos punto por punto explicando lo que significa cada uno de esos valores. Quien quiera conocer más en detalle, si no lo conoce, os invito a que sigáis este enlace del Dropbox. Os podréis descargar la grabación y os podéis descargar también el PDF de ese webinar. Y seguirlo, espero que sea de utilidad. Una vez hemos hecho todos estos ajustes, ya hemos hecho ya el Quick Configure, ya hemos hecho el BeConfig, ya tenemos todas las actualizaciones, todas las últimas versiones de firmware. Hay que hacer unos pequeños ajustes en el dispositivo GX en el caso de que lo tengáis. ¿Ok? ¿Qué es un dispositivo GX? Pues supongo que ya más o menos todos los conocéis. Pues el primero fue el Color Control y muchas veces nos seguimos refiriendo como el Color Control, aunque sean Cervos, Venus o cualquier otro de los modelos. Es un dispositivo que es un gateway que llaman, que se dice en inglés, que nos permite conectar, si no todos, la mayoría de los equipos de Victron a ese cerebro central, a ese ordenador central, porque básicamente es un ordenador lo que tiene, lo que es el dispositivo GX, y poder controlarlo todo y monitorearlo remotamente si tenemos acceso a Internet. Este es el último modelo que tenemos, que es el Cervo. Es un modelo más avanzado que los anteriores. Mi recomendación es que si necesitáis un equipo de monitoreo, un GX, seleccionéis este. Tiene algunas ventajas sobre los anteriores, es un poco más rápido. Por ejemplo, tiene 2 relés automáticos de control, para control de generador, para activación de alarmas, etc. Otros modelos únicamente tienen 1. Y dentro de aquí, si hay un generador, pues hay un menú de generador que, como podéis ver, pues tiene unas cuantas opciones para que se controle automáticamente, para que el arranque y el paro se puede hacer en función del estado de carga de la batería, se puede sincronizar con el monitor de baterías, se pueden establecer tiempos de silencio. Si estás en una zona donde tienes vecinos, no quieres que se ponga en marcha a las 3 de la mañana y cosas similares. Básicamente está todas las diferentes posibilidades que podáis necesitar para la configuración del control automático del generador. ¿Ok? Se puede ajustar en función del consumo que tengamos, de la corriente de batería, de la tensión de batería, de la temperatura del inversor, muchos ajustes. También se puede controlar una bomba para un bombeo. Se puede hacer directamente porque le digas que arranque cada día a determinada hora, o se puede hacer también teniendo en cuenta los valores de alguno de los depósitos que tengamos. Se pueden instalar sensores de tanque y se puede ver dentro de el VRM, dentro del sistema GX, diferentes niveles de depósito. Pueden ser de combustible, de agua dulce, de agua salada, de aceite, de lo que queráis. Es bastante sencillo y muy útil. Cuando ves que el depósito de agua se está vaciando, pues puedes dar una orden a un motor para que arranque y nos rellene ese depósito. Al contrario, si vemos que el depósito se está llenando mucho porque se llena automáticamente desde un río, desde lo que sea, también puedes dar la orden de que se ponga a regar el campo para poder vaciar un poquito ese depósito. Aquí podéis ver un poco cómo vemos esos depósitos en el sistema VRM. Entonces ves los depósitos con los niveles que tienen. Y nos dan esa información que es muy útil. Pensar, por ejemplo, en una instalación en una zona muy remota, por ejemplo, en telecomunicaciones, pues saber cuánto combustible me queda
en esa instalación me puede ayudar a tomar decisiones más inteligentes de si quiero ir esta semana a rellenar el combustible, el depósito de combustible, o por el contrario, quizás ha habido muy buena producción solar y queda todavía medio depósito. Sé que con el medio depósito puedo funcionar 2 semanas más y puedo posponer esa visita pues unos días hasta que me vaya mejor a mí o el nivel del depósito haya bajado a un nivel un poquito más crítico. ¿Qué más cosas se deben hacer en el dispositivo GX? Pues si tenéis un sistema ESS, hay que irse a la configuración y dentro del sistema ESS, ¿cuántos valores? Desde qué tipo de, cómo queremos que trabaje el equipo, cuánto queremos descargar la batería, si queremos tener un valor de referencia de la red, diferentes cosas. Y aquí, pues dentro del menú, cada uno de estas opciones pues tiene un significado. Se puede hacer cómo queremos que trabaje la batería, si queremos mantener las baterías cargadas. Esto lo va a definir el tipo de batería que tengamos, lo va a definir el tipo de aplicación que tengamos. Si tengo una batería, si tengo un sistema SS que su función principal es hacer respaldo, pues voy a querer siempre que haya una cantidad mínima de energía en la batería por si falla la red. Si en cambio estoy en una zona que la energía es muy estable, pues seguramente voy a descargar más esa batería y utilizarla para reducir el consumo de la compañía eléctrica. De nuevo, instalar un sistema piloto en vuestras oficinas, en vuestra casa y jugar con él. Es la mejor manera de aprender cómo funciona. Battery Life, sistemas con contador. En algún momento ya os he explicado, yo tengo un sistema en casa que el contador principal, la entrada de red, está muy lejos de donde tengo los equipos, así que tengo un contador de red instalado y lo tengo comunicado con mi GX inalámbricamente. Se puede también seleccionar si quiero vender excedentes a la red o no. Recordaros que todos los inversores cargadores de Victron técnicamente pueden vender excedentes a la red. Que eso sea legal o no en cada país es algo que hay que mirar, y que nuestros equipos estén legalizados para hacer eso también es algo que hay que comprobar. En el Perú, por lo que sé, a día de hoy eso no es posible. Esperamos que algún día se pueda. El día que se pueda trabajaremos para certificar nuestros equipos y que podáis utilizarlos también para volcar excedentes. Se puede hacer compensación de fases si tenemos un sistema trifásico para que el sistema funcione más eficientemente. Hoy hemos tenido una reunión precisamente con Holanda y estamos haciendo algunas mejoras muy interesantes en esta parte. En cuanto pueda, os comentaré al respecto. ¿Okay? La mínima descarga que queremos hacer en el sistema, de nuestro banco de baterías. La potencia del inversor. También podemos limitar la potencia del inversor. Quizás yo tengo 5 kilovatios de inversor y 5 kilovatios hora de almacenamiento. Y si no limito la potencia del inversor, quizás en una hora me he quedado sin energía. Yo puedo limitar a que en vez de 5.000, pues dé 3.000 y que en vez de, o 2.500, y que en vez de durar una hora el sistema, pues dure 2 horas o 3 horas o lo que nos interese. ¿Ok? Son muchas funciones que tienen aplicaciones específicas y que según vayáis utilizando iréis entendiendo mejor para qué sirven y cómo ofrecérselas a vuestros clientes. El valor de referencia de la red es... En un sistema SS, el sistema siempre está conectado a la red pública. Eso no significa que siempre esté consumiendo. Porque no siempre, eso no significa que siempre esté inyectando energía a la red. Yo puedo seleccionar si inyecta o si no. Si no quiero que inyecte y me quiero asegurar que no va a inyectar, pues, por ejemplo, en un sistema pequeño, un valor predeterminado de 50 vatios va
a obligar al sistema a tomar siempre 50 vatios de la red, de manera que me aseguro de que no va a inyectar ningún tipo de energía a la red. Porque si lo pongo en 0, cuando hay fluctuaciones, hay algunos momentos en los que podría enviar algo de excedentes, aunque esté programado para que no. Es no imposible, pero muy difícil controlar eso, que si lo pongo yo a 0 nunca vaya un vatio de vuelta a la red. Entonces, habitualmente en las casas tenéis un consumo mínimo constante por todos los transformadores que hay conectados de la televisión, de los computadores, del refrigerador. Entonces, pues si eso será 50, 100, 150 vatios, y ese, por ejemplo, a veces es el valor recomendado que podéis poner. Habitualmente en sistemas pequeños con 50 vatios es suficiente. Si es un sistema más grande, tendréis que probar un poquito y quizás sean 100 o 150. Pero si es un sistema más grande, también es un valor muy significativo, muy pequeñito proporcionalmente. Y por último, la carga programada. La carga programada no necesariamente está relacionada con la energía solar, está más relacionada con utilizar tarifas en las que en algunos países, si tú usas energía en determinadas horas, el coste de la energía puede ser 3, 5, 10 veces más que durante otras horas del día. Entonces, yo puedo utilizar mi sistema para cargar mis baterías antes de ese momento y que cuando llegue esos momentos más costosos, el sistema trabaje desde baterías. Esto cada vez es más posible y cada vez es más rentable, sobre todo desde que utilizamos el litio, y el litio está mucho más asequible. Si trabajamos con plomo ácido, es un poquito menos eficiente porque la eficiencia de carga y descarga de las baterías de plomo ácido, pues estamos hablando de un 80-90%. Pero con el litio la eficiencia es mucho más buena, a un 95 superiores, y entonces, como además las baterías de litio tienen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 ciclos, es posible ciclarlas diariamente y tener eficiencias de carga muy altas de carga y de descarga, con lo cual eso es posible. Recientemente en España han subido mucho el precio de la electricidad. Yo el sistema que tengo en casa, antes esta función no la utilizaba, pero ahora la estoy utilizando. ¿Por qué? Pues lo que hago es que hasta las 8 de la mañana cargo mis baterías para que lleguen hasta un 80, un 90%. De manera que la última parte de ese 10-20% que faltan me lo acaba haciendo el solar. Porque a partir de las 8 el precio de la electricidad se multiplica por 20. Entonces todo lo que pueda utilizar yo desde mis baterías es dinero que me ahorro. Y como la eficiencia de carga y de descarga es muy alta, pues puedo hacerlo sin ningún problema. Y creo que hemos llegado al final. ¿Ok? Espero que haya sido de ayuda. Sabéis, siempre os lo digo, que hay muchísimos productos Victron. Los que hablamos siempre son para sistemas de almacenamiento, para soluciones de energía. Hay muchísimos más, desde cargadores de baterías, desde transformadores de aislamiento, como hemos visto en ese vídeo del barco antes de este webinar. Os invito a que visitéis la web, podéis ver la lista de precios, hay como 17 páginas, es una lista de precios en euros, no le hagáis mucho caso, pero como referencia os puede servir. Como os decía, sistemas de información, por supuesto, Victron, nuestra página principal, pero ahora tenemos también una para el mercado de Latinoamérica. También os invito a que la visitéis. Hay un Victron Professional. Deberíais registraros todos y visitarlo de vez en cuando y ver vídeos, etcétera. Victron Live para muchísima información. Los vídeos de YouTube normalmente están en Victron Professional, pero también está en YouTube. Luego tenéis el Community. Si tenéis dudas, preguntas, seguramente alguien ya ha tenido esa duda, esa pregunta, la ha colgado allí y alguien se la ha respondido. Respondo yo, responde el jefe, responde Guy, responde distribuidores. Y luego está el blog, que ahí podéis registraros también en nuestra web y os llegará una noticia de vez en cuando sobre una aplicación que algún cliente en alguna parte del mundo ha hecho, que os puede parecer interesante y que quizás os pueda aportar ideas para aplicar en vuestro mercado. ¿Ok?
Podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, tanto en Victron Energy Global como en LATAM y Caribbean, que tenemos ahora también activos.